Si te gustan estos podcasts de historias, por favor suscríbete para que puedas seguir haciéndolos. La huella digital. El sol de la tarde se filtraba por la ventana, tiñendo de naranja el pequeño apartamento de Marta. Hacía 2 semanas que su abuela había fallecido, y ahora ella era la encargada de vaciar el piso, un nido de recuerdos y objetos que la asfixiaban lentamente. La tarea más difícil era el estudio, miles de documentos, cartas y fotografías acumuladas durante décadas. Mientras revisaba una caja polvorienta, encontró una vieja agenda de cuero, de esas que se usaban antes de los móviles. Era de su abuela. Las tapas estaban gastadas, y al abrirla, un olor a papel viejo y lavanda la envolvió. Las primeras páginas eran una lista de cumpleaños y números de teléfono, pero al final, algo le llamó la atención. Una serie de entradas, escritas con una caligrafía temblorosa que no reconocía, diferente a la letra firme de su abuela. Eran fechas. 14 de marzo de 1987, sucedió otra vez. No me ve, pero está ahí. 2 de agosto de 1993, me siguió hasta el mercado. Se detiene cuando miro. 11 de mayo de 2001. Dejó algo en la puerta. Pequeño, inofensivo. Pero sé que es de él. Marta sintió un escalofrío. ¿De qué hablaba su abuela? La letra no era la suya. ¿Quizás de alguna amiga? Pero las frases eran tan personales, tan llenas de un miedo silencioso. Siguió leyendo. 23 de septiembre de 2007, ha cambiado. Antes era cauteloso. Ahora entra. Lo oigo moverse en la cocina por la noche. 5 de abril de 2015, susurró mi nombre. Estaba en la cama, fingiendo dormir. La voz no era humana. Era una voz, vacía. La última entrada era solo una fecha, 10 de junio de 2025. Sin más palabras. La fecha de hoy. El día en que su abuela había muerto. Marta se levantó de golpe, la agenda cayó al suelo con un golpe seco. La fecha de la muerte de su abuela, escrita por una mano desconocida, con décadas de anticipación, relatando un acoso que nunca le había mencionado a nadie. ¿Quién era él? ¿Y por qué su abuela no había dicho nada? Miró a su alrededor en el silencioso estudio. El sol ya se había puesto, y las sombras se alargaban, transformando los objetos familiares en formas distorsionadas. La agenda yacía abierta en el suelo, y la página con la última fecha parecía brillar en la penumbra. De repente, un crujido. Vino de la cocina. Marta se quedó helada. Se aferró a la agenda con fuerza. El ruido se repitió, más cerca esta vez, como si alguien arrastrara los pies. Pensó en cerrar la puerta del estudio, pero sus piernas no respondían. Otro crujido. Luego, un susurro. Una voz. No era humana. Era vacía. Y susurró su nombre. Marta. El eco en el silencio. La casa de los abuelos de Elías, en lo más profundo de la sierra, siempre había sido un refugio. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse, con sus muros de piedra fría y el olor a leña y humedad que se aferraba a cada rincón. Después de su muerte, la casa quedó vacía, un mausoleo de recuerdos, y Elías, el único nieto, era el encargado de revisarla cada pocos meses, asegurarse de que todo estuviera en orden, que la naturaleza no la devorara. Esta vez, sin embargo, el viaje era diferente. La semana anterior, Elías había recibido una llamada de los vecinos más cercanos, una pareja mayor que vivía a varios kilómetros de distancia. Habían escuchado ruidos extraños por la noche, como lamentos apagados que venían de la casa de los abuelos. Elías lo había atribuido al viento, a la imaginación, pero una inquietud se había instalado en su pecho. Al llegar, la casa lo recibió con su habitual silencio sepulcral. Abrió la pesada puerta de madera y el aire frío y estancado lo golpeó. Todo parecía intacto. Los muebles cubiertos con sábanas blancas, las fotografías en blanco y negro de rostros serios que lo observaban desde las paredes. Recorrió la planta baja, el salón con la vieja chimenea, la cocina con sus azulejos desportillados,
El comedor donde tantas veces había compartido comidas con sus abuelos. Nada fuera de lo normal. Subió las escaleras, chirriantes bajo sus pies. En el piso de arriba estaban los dormitorios. Abrió la puerta de la habitación principal, la de sus abuelos. El ambiente era más denso aquí, como si el dolor de la pérdida aún flotara en el aire. Se acercó a la ventana, que daba a un pequeño jardín trasero. La maleza había crecido sin control, ocultando el viejo pozo de piedra que sus abuelos usaban para regar. Fue entonces cuando lo escuchó. Un sonido apenas perceptible, un susurro que parecía venir de las paredes mismas. Al principio, lo descartó. La casa siempre había crujido, siempre había tenido sus propios gemidos. Pero este sonido era diferente. Era un lamento, débil y prolongado, como el eco de un dolor antiguo. Elías se detuvo, conteniendo la respiración. El lamento se intensificó, un murmullo fantasmagórico que se colaba por las grietas de la casa. Procedía del pasillo, parecía. Caminó lentamente, el corazón golpeándole en el pecho. Se detuvo frente a la puerta del viejo desván, un lugar al que de niño le tenía pavor. Siempre estaba cerrado con llave, y su abuela le había advertido 1000 veces que no entrara. Ahí guardamos cosas que no se deben tocar, solía decir con una mirada extraña. La puerta del desván estaba entreabierta. Una fina rendija negra invitaba a mirar hacia el interior, pero Elías sentía una repulsión instintiva. El lamento se hizo más fuerte, un murmullo incomprensible que se mezclaba con sus propios latidos. Se armó de valor y empujó la puerta. El desván era una maraña de sombras y objetos cubiertos con lonas. El polvo flotaba en el aire, danzando en los pocos rayos de luz que se filtraban por las pequeñas ventanas. El lamento, ahora, era inconfundible. Venía de una pila de cajas viejas en la esquina más oscura. Con manos temblorosas, Elías retiró las lonas. Debajo, encontró una serie de cajas de madera, más antiguas que el resto. No tenían etiquetas. Abrió la primera. Dentro, había cuadernos. Cientos de ellos. Y no eran cuadernos normales. Estaban llenos de dibujos infantiles, garabatos de niños, algunos alegres, otros perturbadores. Caras con ojos vacíos, figuras solitarias de pie en la oscuridad. Y en las últimas páginas de cada cuaderno, la misma frase, repetida una y otra vez con una letra infantil: no me mires. No me mires. No me mires. El lamento cesó de golpe. Un silencio absoluto cayó sobre el desván. Elías sintió un frío helado que le recorría la espalda. Levantó la vista. En la pared, justo encima de las cajas, había una pequeña mancha oscura. Una huella. No era una huella de mano. Era una huella de un rostro. Como si alguien, o algo, hubiera presionado su cara contra la pared, dejando una marca de suciedad y, curiosamente, una extraña sensación de humedad. Era pequeña, a la altura de un niño. Y entonces lo comprendió. El eco en el silencio. El lamento. La casa no estaba vacía. No era el viento. Nunca lo había sido. Sus abuelos, que habían sido tan discretos, tan protectores de la privacidad de esa casa, habían estado ocultando algo. Un leve crujido detrás de él. Elías se giró. La puerta del desván, que había dejado abierta, ahora estaba cerrada. Y no había viento. La fotografía olvidada. Sofía siempre había sido una persona de costumbres. Cada sábado por la tarde, después de su turno en la biblioteca, se preparaba un té de tila y se sentaba en el viejo sillón de su abuela, hojeando álbumes de fotos. Era un ritual tranquilizador, una forma de conectar con su pasado y con la gente que ya no estaba. La mayoría de los álbumes eran viejos, algunos incluso con las esquinas rotas y las fotos amarillentas por el tiempo. Ese sábado, sin embargo, encontró un álbum que nunca antes había visto. Era de tapa dura, de un color azul oscuro y sin ninguna inscripción. Se sintió extrañada. Sofía creía conocer cada objeto de valor sentimental de la casa de sus abuelos, donde vivía desde hacía un par de años.
Lo tomó con curiosidad, el cuero liso y frío bajo sus dedos. Al abrirlo, el aire de la habitación pareció volverse más denso, cargado de un olor a polvo y algo más, algo indefinible, como óxido y ausencia. Las primeras páginas del álbum estaban vacías. Luego, una serie de fotos de paisajes desconocidos, montañas brumosas, lagos de aguas oscuras, bosques tan densos que la luz del sol apenas se atrevía a penetrar. No había personas en ninguna de ellas. Era raro, sus abuelos siempre habían sido de retratar a la familia. Siguió pasando las páginas, sintiendo una creciente inquietud. Las fotos se volvían progresivamente más oscuras, con un matiz verdoso que les daba un aspecto enfermizo. Los paisajes comenzaron a mostrar detalles extraños, formaciones rocosas que parecían mirarla, árboles con ramas retorcidas que simulaban manos esqueléticas. Y entonces, en medio de un bosque, vislumbró algo. Una figura. Apenas perceptible al principio, como una mancha en la neblina. Pero en la siguiente foto, la figura era más clara. Era una persona, o al menos eso parecía. De espaldas a la cámara, con un abrigo largo y oscuro. Estaba de pie en el centro de un claro, observando algo que Sofía no podía ver. No había nada amenazador en su postura, pero algo en la quietud de la imagen le helaba la sangre. Era como si esa persona supiera que estaba siendo fotografiada, y aún así, se negara a girarse. La siguiente foto era un primer plano. No de la figura, sino del suelo justo delante de ella. Había algo en el suelo. Pequeños montículos de tierra. Como tumbas sin lápidas. Y el rastro de algo arrastrado, como si algo pesado hubiera sido movido recientemente. Sofía sintió un nudo en el estómago. La figura, el bosque, los montículos. ¿Qué significaba todo esto? Intentó recordar si sus abuelos habían hablado alguna vez de viajes a lugares tan desolados, pero su mente estaba en blanco. No encajaba con nada de lo que sabía de ellos. Pasó a la última foto del álbum. Era diferente a las demás. No era un paisaje. Era el interior de una habitación. La habitación de la abuela. Su propia habitación ahora. La foto estaba tomada desde un ángulo bajo, como si alguien la hubiera colocado en el suelo. Se veían los viejos muebles de madera oscura, el escritorio lleno de papeles, la cama con el edredón de flores. Y en la esquina inferior derecha, casi oculta por la sombra, había algo. Era una figura pequeña, de pie junto a la cama. No era su abuela. Era demasiado diminuta, demasiado delgada. Y no tenía rostro. Solo una borrosa mancha oscura donde debería estar la cara. Su silueta parecía casi translúcida, como una sombra que apenas proyectaba un volumen. Parecía estar observando la cama. Sofía dejó caer el álbum. Se levantó de un salto, con el corazón desbocado. La imagen de esa figura en su propia habitación, en el rincón donde ella dormía cada noche, le provocó un escalofrío que le llegó hasta los huesos. Miró hacia ese rincón de la habitación. Estaba vacío. O al menos, eso creía. La habitación de la abuela, ahora la suya. Los mismos muebles, la misma cama. Y esa figura. Era una foto vieja, pensó, intentando tranquilizarse. Pero el olor a óxido y ausencia se hizo más fuerte. De repente, un crujido. Vino de la cama. El viejo somier de madera. Un crujido débil, como si alguien se hubiera movido en ella. El edredón de flores, que siempre estaba perfectamente estirado, parecía un poco arrugado en el centro. Sofía se quedó inmóvil, observando el edredón. Las arrugas. Unas arrugas que antes no estaban. Y el leve olor a lavanda de la almohada, mezclado con un hedor sutil a tierra húmeda. Levantó la mirada, lentamente, hacia el espejo del tocador que estaba frente a la cama. El reflejo de la habitación. El reflejo de la cama. Y en el rincón de su reflejo, donde la foto había mostrado a la figura, el espejo parecía captar una sutil distorsión en el aire, una vibración apenas visible, como si el espacio mismo se estuviera curvando, tratando de ocultar algo que estaba justo fuera de su campo de visión. Sofía no se atrevió a moverse. No se atrevió a respirar. Su vista seguía fija en el espejo, y por el rabillo del ojo,
Le pareció ver una pequeña sombra que se deslizaba lentamente por el suelo de madera, desde el rincón de la habitación, hacia el umbral de la puerta. Una sombra que no proyectaba el mueble, ni la luz. Una sombra que se movía por sí misma. La voz en el bosque. Martín siempre había tenido una relación compleja con el bosque que rodeaba su cabaña. Un bosque antiguo, denso, donde los pinos altísimos parecían rasgar el cielo y el silencio era tan profundo que a veces dolía. Se había mudado allí buscando paz, lejos del bullicio de la ciudad, pero el bosque tenía sus propios secretos, susurros que la brisa traía entre las ramas. Una noche de invierno, una semana antes de Navidad, una tormenta de nieve feroz azotó la región. Martín se quedó sin electricidad, y el frío se coló por cada rendija. Se acurrucó junto a la chimenea, leyendo a la luz de una linterna, cuando lo escuchó por primera vez. Era una voz. Débil al principio, apenas un murmullo arrastrado por el viento helado. Pensó que era su imaginación, el aullido del temporal. Pero la voz se hizo más clara, aunque incomprensible. Parecía venir de fuera de la cabaña, de las profundidades del bosque nevado. No era un grito, ni un lamento. Era más bien una conversación, una serie de frases entrecortadas, como si alguien estuviera hablando por teléfono con mala cobertura. Martín se levantó, acercándose a la ventana. La nieve caía con fuerza, creando un velo blanco que lo cubría todo. La voz seguía ahí, un sonido humano en medio de la desolación. ¿Quién estaría ahí fuera en una noche como esta? ¿Un excursionista perdido? La idea de alguien varado en la nieve le heló la sangre más que el frío. Abrió la puerta principal con cautela, sintiendo el golpe del viento gélido. La voz se hizo más nítida, pero seguía siendo ilegible. Era un tono suave, melancólico, como si la persona estuviera contándole un secreto al viento. No parecía pedir ayuda. Parecía, simplemente hablar. Y lo más inquietante, la voz nunca se detenía. No había pausas, ni respuestas. Era un monólogo constante, una corriente ininterrumpida de palabras vacías. Martín se puso un abrigo grueso y tomó su linterna. A pesar de la extrañeza, el instinto de ayudar a alguien en peligro era más fuerte que su miedo. Se adentró en el bosque, la luz de la linterna cortando la oscuridad y la nieve. Las huellas de sus botas fueron las únicas que aparecieron en la blanca e impoluta capa. Caminó durante lo que parecieron minutos, quizá más. La voz no se acercaba ni se alejaba. Era como si el sonido flotara, estático, en un punto específico. Finalmente, llegó a un pequeño claro. La nieve lo cubría todo, y la visibilidad era casi nula. Giró la linterna, buscando a la persona. No había nadie. El claro estaba vacío. Solo árboles y nieve. Pero la voz seguía ahí. Ahora, incluso más clara, justo en el centro del claro, flotando en el aire frío. Era una voz femenina, suave, casi un suspiro. Y Martín empezó a distinguir algunas palabras sueltas. Y el rojo, tan brillante, no lo toques, él lo quiere así, no me oyen, otra vez. La voz no tenía eco. No vibraba. Simplemente existía, en ese punto muerto en el espacio. Martín apuntó la linterna hacia el suelo, hacia el punto de donde parecía emanar la voz. La nieve estaba intacta, sin una sola pisada. Y entonces, se dio cuenta. La voz no venía del aire, ni de debajo de la nieve. Venía de dentro de su propia cabeza. Era como si esa conversación vacía, ese monólogo interminable, se hubiera colado en su mente. Se tambaleó hacia atrás, tropezando con una rama oculta bajo la nieve. El miedo lo invadió, un miedo primario y profundo. Se dio la vuelta y corrió, sin mirar atrás, de regreso a la cabaña. Cerró la puerta de golpe, apoyándose en ella, con la respiración entrecortada. El calor de la chimenea no lograba calentar la escarcha que ahora se formaba en su alma. La tormenta seguía afuera, aullando. Y la voz seguía en su cabeza. El rojo, ¿no me oyen, otra vez? No cesó. No lo ha hecho desde entonces. Cada noche,
Cuando el silencio se asienta y la oscuridad lo envuelve, la voz regresa. Siempre el mismo monólogo fragmentado, las mismas palabras incomprensibles. Y Martín sabe que no está solo en su cabaña. Hay algo más en el bosque, algo que no tiene forma, ni huellas, pero que ha encontrado un camino hacia su mente. Y lo peor de todo, es que, en ocasiones, jura haber escuchado no una, sino dos voces. La cajita de música. Elena se había mudado a la vieja casa de campo de su bisabuela con la intención de restaurarla. Era una construcción antigua, con más historia que comodidades, pero Elena amaba el desafío. Pasaba los días lijando madera, pintando paredes y descubriendo pequeños tesoros olvidados entre las pertenencias de su antepasada. Un día, mientras vaciaba el polvoriento ático, encontró una pequeña caja de música de madera oscura, con incrustaciones de nácar que simulaban estrellas. Parecía muy antigua, quizás del siglo XIX. La caja estaba cerrada y no tenía llave. Elena intentó forzarla suavemente, sin éxito. Decidió guardarla para otro momento y siguió con su tarea. Sin embargo, esa noche, cuando ya estaba acostada en la cama, la escuchó. Una melodía suave, melancólica y cristalina, que parecía venir de algún lugar en la planta baja. Era la música de la caja. Se levantó, descalza, y bajó las escaleras con cautela. La melodía se hacía más fuerte a medida que se acercaba al salón. Allí estaba la caja de música, sobre la mesa de café, abierta. El pequeño bailarín de porcelana giraba lentamente, su reflejo brillando bajo la luz de la luna que entraba por la ventana. Elena se acercó, el corazón latiéndole con fuerza. Recordaba perfectamente haberla dejado cerrada y sin llave en el ático. Al día siguiente, volvió a subir la caja al ático, esta vez la guardó dentro de un baúl cerrado con candado. Esa noche, la misma melodía llenó la casa. Esta vez, era más fuerte, casi intrusiva. Bajó corriendo y encontró la caja de música de nuevo en el salón, abierta, con el bailarín girando frenéticamente, y la melodía ahora sonaba más rápida, casi frenética. Esto se convirtió en un patrón. Cada vez que Elena intentaba deshacerse de la caja, o al menos ocultarla, ésta reaparecía en el salón, tocando su inquietante melodía. La llevó al jardín y la enterró, pero a la mañana siguiente la encontró sobre su mesilla de noche. Intentó tirarla al río, y la halló en el porche de entrada al volver a casa. La música parecía seguirla, y a veces, Elena juraba que el ritmo cambiaba, se volvía más lento o más rápido, como si la caja estuviera respondiendo a su estado de ánimo. Una tarde, mientras la caja tocaba en el salón, Elena se sentó a observarla. La música era hermosa, sí, pero también inmensamente triste. Se sentía como si la melancolía de la melodía se le pegara a la piel. De repente, la música se detuvo. El bailarín de porcelana se detuvo bruscamente, a mitad de un giro. El silencio que siguió fue aún más opresivo que la música. Elena se acercó a la caja. El bailarín estaba inmóvil, mirando hacia un punto fijo más allá de ella. Se agachó para mirarlo más de cerca. La fina capa de polvo que cubría la caja parecía haberse condensado en un patrón peculiar en la tapa, justo alrededor de las incrustaciones de nácar. Eran como pequeñas huellas dactilares, apenas visibles, hechas de polvo. Pero lo que realmente le heló la sangre fue cuando el bailarín de porcelana giró su cabeza lentamente, emitiendo un chirrido minúsculo. Solo la cabeza. Y sus diminutos ojos pintados, que antes miraban al vacío, ahora estaban fijos en Elena. Fue entonces cuando Elena escuchó un nuevo sonido. No de la caja, sino de la madera de la casa. Un crujido leve, intermitente, que parecía moverse. Sonaba como si alguien estuviera arrastrando los dedos lentamente por las paredes del pasillo, acercándose al salón. El sonido se detuvo justo fuera de la puerta. El bailarín de la caja de música parpadeó. O al menos, eso le pareció a Elena. Sus pequeños ojos negros parecieron moverse, y por un instante, jura que vio un reflejo en ellos. Un reflejo borroso, como una figura pequeña, de pie justo fuera del umbral de la puerta del salón. La caja de música comenzó a sonar de nuevo. Esta vez, la melodía era diferente.
No era melancólica, ni frenética. Era una canción de cuna. Suave, arrulladora. Y a medida que la música sonaba, Elena sintió una extraña somnolencia invadirla. Un deseo irresistible de cerrar los ojos y descansar. Las huellas de polvo en la tapa de la caja parecían brillar débilmente. Y en el silencio de la casa, entre los acordes de la canción de cuna, Elena escuchó un susurro débil, infantil, que venía de la puerta. «No te duermas». Pero era demasiado tarde. Los párpados de Elena ya pesaban, y la melodía de la caja de música la arrastraba a una oscuridad profunda y aterradora.